Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes ya. Gracias a Dios que nos podemos reunir, ¿verdad? Un domingo más, que venimos de diferentes partes de aquí de México, del Estado de México. Pero gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos permite reunirnos con el propósito de adorar a nuestro Dios. Pero también dice que cuando la iglesia se reúne, y hay que recalcar, ¿verdad? Dios envía bendición y vida eterna. Entonces muchas personas no procuran reunirse, incluso nosotros nos cuesta, ¿no? Ay, voy a ir hasta allá, otra vez en el metro, quiero descansar, otra vez el tráfico, sobre todo aquí en México. Pero gracias a Dios porque el Señor en su misericordia, Él pone el hacer, ¿verdad?, en nuestras vidas para poder lograrlo. Y bueno, hermanos, no sé, pues ya llevamos casi, pues ya empezamos un nuevo año y ya estamos no sé si se ha dado cuenta, ya pasó enero, ¿verdad? Ya estamos ya casi, febrero terminando, pero a enero a mí se me hizo largo, ya yo vi un meme ahí, decía 72 días en enero, ¿no? Entonces, cuando enero, ¿verdad? Pero se nos hizo largo, ya estamos en febrero, hermanos, y muchos de nosotros comenzamos este nuevo año con nuevas metas, nuevos propósitos, ¿verdad? Incluso muchos se inscribieron al gym. A ver, levanta la mano, ¿quién se inscribió al gym? ¿No? ¿No? Otros aplicaron para una nueva vacante en su trabajo, ¿verdad? Otros comenzaron una nueva carrera, los estudiantes, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto para aprender algo, inglés, por ejemplo. Otros comenzaron un proyecto para un negocio, ¿verdad? Pero la verdad es que aún no estamos ni a mitad del año, hermanos, y muchos seguramente ya desertaron de esos nuevos proyectos, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Sobre todo con la dieta, ¿verdad? Y pasa como este corredor que vemos aquí en la imagen. En la vida cristiana, hermanos, sucede lo mismo. Muchos de nosotros hicimos nuevos votos delante de Dios, pero con el tiempo fracasamos. El ser discípulo de Jesús, como hemos visto, no es nada fácil, no es nada fácil. Y nos va a costar y nos va a costar mucho, ¿no? Es por eso que me gusta lo que dice el último canto que entonamos, ¿verdad? Seguir a Jesús, pero también implica mucho de nuestro sacrificio a Dios, ¿verdad? Vamos a morir a nosotros. Y es por eso que muchos de nosotros y muchas otras personas también se conforman solo en creer en Jesús y no seguir a Jesús y ser su discípulo. Es claro que debemos creer en Jesús, pero Jesús desea que también le sigamos y seamos sus discípulos. Pero entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué o cómo hacer para no fracasar siendo uno más de las estadísticas? Porque hemos estado platicando, hemos estado meditando en la palabra de Dios, que nos va a costar, que muchos se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Y muchos se acercaron a Jesús y muchos que querían seguir a Jesús, y Jesús le dijo: miren primero, piensen primero, analicen primero, porque el que me sigue va a perder su vida, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de que seguir a Jesús cuesta, y las cosas que nos va a costar. Y la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le tengo que hacer si está bien difícil? Ya me dijeron lo que tengo que hacer, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo o qué hago para no fracasar y ser uno más de los que se queda tirado ahí en la carrera, ¿verdad? Y me gusta esta imagen, ¿verdad? Muchos comenzamos esta carrera de seguir a Jesús, pero no todos terminamos, ¿verdad? Y hoy quiero meditar, hermanos, y que meditemos en la palabra. Hoy vamos a ver las tres P que nos enseña para no fracasar. 3 P que usted debe aplicar en su vida para no fracasar. Y me gustó mucho la cápsula del hermano Ángel, que dice Juan 13:15, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dijo el Señor Jesucristo? Porque ejemplo os he dado para que como yo
os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Jesús, el Maestro, nos va a enseñar cómo hacerle para no fracasar en la carrera, ¿verdad? Una de las cosas también, una de las doctrinas que está totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios, es que como era Dios, pues Él podía, ¿no? Él es Dios, Él es hijo de Dios, pues yo no me puedo comparar con Él, ¿no? Pero se nos olvida también que en la palabra de Dios vemos que Jesús también era hombre. Y es por eso que Él dice, así como yo lo hice, ustedes también háganlo. El Señor también nos comprende 100% de lo que pasamos. Así que les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias ahí. Hoy vamos a meditar en Mateo 4. Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. En donde vamos a poder aprender las 3P. Ahí viene en su boletín, gracias hermano. Donde el Señor nos enseña las 3P para no fracasar en ser sus discípulos. Esto me recuerda a mí cuando yo estaba en el trabajo. Seguramente ustedes han escuchado las 5 S, ¿no? 5 S para limpieza, 5 S para estandarizar. Bueno, pues hoy también el Señor nos dice, a ver, aplica solamente 3, las 3P. Y no es nada nuevo, hermanos. Ahorita no vamos a encontrar lo nuevo, sino solamente vamos a recordar las 3P. Vamos a Mateo 4 y vamos a meditar ahí en Mateo 4 del 1 al 5. Y vaya conmigo al versículo 1. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la primer P, hermanos, que vemos aquí, que observamos con el maestro, es que la primer P es permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Y cuando estaba estudiando este pasaje, hermanos, lo primero que se me vino a la mente al leer el versículo 1 dije, al leer dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo primero que se vino a la mente dije, qué malo es Dios. O sea, bueno, ahí en mis palabras, qué mala onda, ¿no? Qué mala onda. Qué mala onda es Dios que lleva a Jesús y lo mete al desierto para que sea tentado por el diablo. Lo primero que se me vino a la mente. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando leemos la palabra tentación? De inmediato nos parece como una sugerencia a experimentar algo negativo en nuestras vidas. Y la verdad es que esta palabra, aquí en griego, en este versículo, es lo mismo. Se utiliza cuando esta palabra en griego es tentar, se utiliza también en lo mismo para cuando es tentado por el diablo y tentado por Dios. Como tal, lo que nos da luz es el contexto del versículo. Y lo que pude investigar aquí es que cuando somos tentados no es algo negativo para nuestras vidas, sino que es la parte de la preparación divina para la misión que nosotros tenemos. En este caso Jesús estaba preparando para lo que venía, y no le venía cosas gratas, no le venía un Lamborghini, una casa allá por Polanco, fama, no. La palabra que más comúnmente significa prueba, nosotros podemos traducirlo en la actualidad pero tentación, en la actualidad lo podemos nosotros traducir como prueba o un examen. ¿Cuántos de nosotros pues ya pasamos por la escuela, ¿verdad?
unos ya llegaron al posgrado, ¿verdad? Universidad, posgrado, maestría. ¿Y cuál era la forma en que nosotros tendríamos que confirmar nuestro conocimiento? ¿Verdad? Una era evaluar, tenían que evaluar con los exámenes, ¿verdad? Pero también teníamos que ir a la obra práctica, en este caso las prácticas profesionales, y posteriormente ya ejercíamos, ¿verdad? De la misma manera, no solamente es evaluar nuestro conocimiento, sino sentimiento y acción. Y bueno, ¿cuántos de aquí saben manejar? A ver, aunque sea la bici. A ver, manejar. ¿Sabes manejar? Para andar aquí, bueno. Y no sé, pero para yo poder manejar, a mí me tuvieron que hacer un examen. No solamente en conocimiento, ¿verdad? Porque te pasan y te llevan al tránsito, tienes que cursar ciertas horas de conocimiento, las señales, esa es la señalización, que tienes que actuar en tal riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después te llevan y te dicen, a ver, ahora sí, a ver, vámonos a manejar, a ver si es cierto que sabe manejar. Y esto habla de no solamente conocimiento, y no solamente, ay, es que yo siento manejar, yo siento que voy a manejar bien, sino de una acción. Y de la misma manera el Señor nos está probando, y al Señor Jesucristo lo probó porque se iban a venir peores cosas para Él. Con frecuencia, hermanos, la tentación, que en realidad es prueba, porque la tentación, nuestro pensamiento es, ay, ahí viene algo malo. En Cristo observamos que fue tentado inmediatamente después de ser declarado Hijo de Dios y Salvador del mundo. Recuerden que estamos en el capítulo 4. No había pasado mucho de que Jesús había sido bautizado, ¿verdad? Y el Padre había confirmado su voluntad en el Hijo. Y en ocasiones nosotros pensamos y eso es un error, en ocasiones pensamos que cuando entramos y queremos hacer la voluntad de Dios y queremos alinearnos a lo que Jesús dice, pues ya tenemos todo luz verde, ¿no? Ya no van a venir problemas, todo me va a salir bien. Y eso tiene que ver con la teología de la prosperidad, ¿no? Acepta a Jesucristo y todo se te va a venir, ¿no? Vas a tener dinero, tu familia va a estar bien, tu trabajo te van a ascender, todo te va a salir bien, todos tus vecinos te van a querer. Es más, casi hasta cuando pases así en el tráfico, todos se van a abrir así. Eso es lo que la prosperidad dice, ¿no? Que vas en tu carro y todo se te va a abrir, ¿no? El Señor te va a dar todo. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Y el Señor mismo dice, ¿no? Pensamos que los grandes privilegios y señales, y cuando aceptamos a Jesucristo, el favor divino siempre va a estar con nosotros y nos va a asegurar que nada malo nos va a pasar. Pero es todo lo contrario, ¿no? Hasta vas a ser criticado, vas a ser señalado y vas a ser humillado porque quieres hacer la voluntad de Dios. Y me encanta el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién ayunó 40 días y 40 noches? Jesús. Fíjense, me gusta, y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Jesús fue llevado al desierto, y así nosotros vamos a ir en esta vida, no por un mundo de rosa. Y lo primero que hizo Jesús fue ayunó 40 días y 40 noches y después dice que tuvo hambre. Normalmente pensamos que el ayuno es dejarse así de la comida, ¿no? Hoy no voy a comer para hacerle mano de puerco a Dios para que me cumpla lo que yo quiero, ¿no? Mi berrinche, ¿no? Y en realidad no. El ayuno es pasar tiempo con Dios. El ayuno es parte
parte del ayuno es restringirse de los alimentos. Pero no es solamente eso. ¿Para qué me voy a restringir de los alimentos? Para estar en comunión con Dios, para estar en meditación con Dios. Y el ayuno que Jesús tuvo muestra que el Hijo de Dios no estaba libre del verdadero sufrimiento humano. Y les pregunto, hermanos, ¿no es razonable pensar que el Señor usó estos 40 días a fin de prepararse para la obra que el Padre le había dado que hiciera y que Jesús mismo voluntariamente había tomado sobre sí y que estaba preparado y que esta preparación lo hizo por medio de la oración y la meditación? ¿No es razonable pensar que el Señor usó estos 40 días en oración y meditación para prepararse para lo que venía? Esto me recuerda también ¿recuerdan quién también se tomó un tiempo para meditar y estar en la presencia de Dios? En el Antiguo Testamento, Moisés. ¿Recuerdan cuando les fue dado las tablas de la ley? Él pasó tiempo con el Señor. No lo pudo ver completamente, ¿verdad? Como ahora nosotros vemos a Jesucristo y podemos ver cara a cara a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Pero él tuvo que pasar tiempo con Dios en el monte Sinaí. Y bueno, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo fue un gran, y es, ¿verdad? Es uno de los grandes ejemplos de cristiano. Y sabemos todo su contexto. Fue perseguidor de los cristianos. Su preparación, fue judío, fue fariseo, etcétera, etcétera. Era alguien, pero aún así él tuvo un tiempo de preparación y meditación con Dios. Cuando el Señor lo alcanzó, él dice que tomó 3 años y se fue a Arabia. Y los expertos, los eruditos dicen que en Arabia, ¿por qué se fue a Arabia? Porque había un desierto. Y cuando la palabra menciona desierto es no porque iba a fallecer en el desierto, sino porque tomaba un tiempo, las personas que iban al desierto tomaban tiempo para meditar, para reflexionar, en este caso, para estudiar la palabra de Dios y para depender de Dios. Ahora, hermanos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le fue necesario pasar tiempo con su Padre hasta el grado de no comer, ¿qué nos hace pensar, hermanos, que nosotros no necesitamos estar en comunión con el Padre? ¿Qué nos hace pensar? Si Jesús, nuestro Maestro, Él siendo Dios mismo encarnado, siempre cuando tenía que tomar una decisión importante, siempre se iba y meditaba y estaba con su Padre. Y es por eso, hermanos, que el primer punto es permanecer en Dios. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, siendo simples mortales, no necesitamos buscar a Dios si Jesús lo hizo? Y hermanos, tenemos que tener siempre presentes que Satanás, ¿cómo anda Satanás? Como león rugiente, no lo sabemos, como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros le decimos, órale, vente, a ver, órale, ¿verdad? No, nuestra actitud debe ser buscar a Dios. Satanás con frecuencia, hermanos, siempre nos tienta cuando somos vulnerables. En el caso de Jesús, cuando tuvo hambre, justamente de este momento, después de 40 días. Cuando estamos cansados, cuando estamos solitarios, cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o con incertidumbre. Hermanos, Satanás les gusta también a muchos atentarnos por medio de nuestras virtudes, porque pensamos que también solamente es por nuestra debilidad, ¿no? Cada quien sabe, de aquí que conocen, cuál es del pie que cojeamos, ¿no? A mí nada más no te me pongas así porque yo reacciono, soy bien colérico, ¿no? A mí nada más no te me pongas así de esta manera porque a mí, Señor, nada más no me pongas
esta bebida de los dioses que le sale espumita porque yo sí caigo, ¿no? Pero también Satanás actúa en nuestras virtudes. En el momento que somos susceptibles al orgullo, es que yo puedo, es que yo lo merezco, es que yo soy Juan Camaney. Hermanos, debemos estar siempre en guardia, en todo momento, en contra de los ataques del enemigo. Hermanos, pasemos tiempo con el Padre. Pasar tiempo con Dios es indispensable. O sea, no es si quiero, si puedo, si tengo tiempo, si tengo ganas. No, es indispensable. Y yo no sé, hermanos, yo recuerdo cuando estaba en el trabajo, hay muchas maneras de pasar tiempo con Dios. Una es el ayuno, ¿verdad? Restringirse del alimento, pero ese tiempo, mientras tú estás restringiendo tu alimento, pasas en tiempo en oración, en alabanza a Dios, en meditación en la palabra. Pero ¿cuánto nosotros practicamos el ayuno? La verdad es que en nuestros tiempos es muy difícil. Vivimos en una vida muy ajetreada, muy atareada. Levántate a las 5, bueno, aquí sobre todo, no levántate a las 5 porque vas a entrar hasta las 9. Y si entras a las 7, levántate a las 4, a las 3, porque mi trabajo está a 2 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces normalmente no practicamos el ayuno. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerle? ¿Cómo pasamos tiempo con Dios en estos tiempos que solamente me la paso trabajando? ¿Saben lo que yo hacía? Recuerdo mi trabajo. Yo trabajaba en la noche. Entonces trabajaba de 7:30 a 6:30 de la mañana. Entonces llegaba como a las 9 o 9:30, me dormía de la mañana. Me levantaba y lo primero que hacía era poner música, porque yo con música me levanto y me meto a bañar. Entonces lo que yo hacía, mi forma de pasar tiempo con Dios es poner música, poner alabanzas que me recordaran quién era Dios. Y no sé si le ha pasado a usted, pero en ocasiones yo no tengo palabras que decirle a Dios, pero hay una canción que justamente expresa lo que yo quiero decirle a Dios. Hay canción de todos, hermanos. Si quiere ponerse a bailar en el baño, si quiere ponerse a meditar más solemne, si quiere poner himnos, si quiere poner rock. Ahorita hay muchas formas de adorar a Dios. Yo recuerdo que ponía la canción porque yo necesitaba levantarme. Y ya me animaba, me metía al baño y tenía la canción. Y ahí en el baño yo estaba meditando, mientras me bañaba estaba meditando y le decía a Dios, gracias porque estoy cansado, Dios, pero gracias porque me diste un día más, voy a mi trabajo. Gracias, Señor, porque pude descansar, mi familia está bien. Y de repente me cambiaba y me iba a mi trabajo. Y cuando iba a mi trabajo ponía también canciones en el carro, ¿verdad? Y ya estando en mi trabajo, ya meditaba también. Señor, gracias, Padre, porque ahora conozco esto, conozco el otro. Y regresando, o ahí mismo en mi trabajo, tomaba un tiempo. En la hora de la comida, me tomaba mi tiempo para mi devocional. Hay muchas formas de buscar a Dios, de permanecer en Él. La música, la palabra de Dios, el devocional, predicaciones ahorita con el internet, predicaciones, imágenes, hay de todo. Hay que aprovechar la tecnología. Hay muchas formas, pero la manera correcta, yo creo que sí debemos hacernos es tomarnos un tiempo en devocional. Y al menos, no sé qué día descansen aquí, domingos, sábados, un día, sí tómate un tiempo especial para estar en ayuno. Desde la mañana levántate, pon música, ponte a meditar la palabra de Dios, aléjate de las redes sociales y pida a Dios, Señor, gracias, Señor, por esto y esto, y te pido que hagas el milagro en mi vida, porque yo soy así. Hermanos, pasemos tiempo. El primer punto para no fracasar en ser discípulo de Jesús es pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios. Y Jesús, el gran maestro, Dios mismo pasó tiempo con Dios, con su Padre.
Tenemos que hacerlo nosotros mismos. El segundo punto, hermanos, la segunda P que quiero compartir con ustedes y que ya se la saben, es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Y vean lo que dice el versículo 3. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no sé si se dan cuenta, hermanos, que durante cada vez que el enemigo tienta a Jesús, Jesús responde: escrito está. No solamente aquí en el versículo 4, sino que en el versículo 7 y en el versículo 10. Cada vez con referencia al mismo libro. En ese entonces era Deuteronomio, el cual, como es claro, ¿verdad? Jesús consideraba, y debemos de considerarlo nosotros también, no como un libro viejo, no como un libro ahí que se escribió hace muchos años, sino que Jesús y nosotros también debemos de considerar la palabra como la misma palabra de Dios. Y a lo largo de la vida, que observamos a lo largo de la vida de Jesús, Jesús siempre hace referencia a la palabra. Como está escrito, escrito está, ¿verdad? Y el Señor dijo: yo no vengo a desechar la palabra, sino yo vengo a cumplir la palabra. Veamos cómo Jesús toma la palabra. Cristo responde a todas estas tentaciones, hermanos, de Satanás con un está escrito, para darnos el ejemplo a apelar a lo que está escrito en la Biblia. Nosotros debemos adoptar este método cada vez que seamos tentados a pecar. Y en la actualidad, hermanos, es cada vez más difícil seguir a Jesús. Cada vez más difícil seguir a Jesús. Pecamos en pensamiento, ya nos hacen algo y ya se nos atraviesa el carro y le decimos: Dios te bendiga, ¿verdad? ¿O qué le decimos? Se nos mete en el metro, se salta la fila y le decimos: que el Señor te bendiga, ¿verdad? Pecamos en pensamiento, en actuar, en sentimiento. Es cada vez más difícil. Pero el Señor nos dice: está escrito. Debemos adoptar este método, hermanos, como el Señor Jesucristo. Aprendamos a no seguir rumbos equivocados en nuestra vida. Cuando nuestras necesidades son siempre tan preeminentes, hermanos, el Señor proveerá una u otra vez. Cuando nuestras necesidades son siempre tan preeminentes, el Señor proveerá en una y en otra forma. Vean, al principio el Señor fue tentado sobre su necesidad, ¿verdad? De hambre. Y el Señor tenía todo el poder para hacer lo que el enemigo le estaba tentando, decir: si tú eres hijo de Dios, a ver, convierte esta roca en pan, perdón. Hermanos, yo no sé cómo usted toma la palabra de Dios, pero esto a mí me da mucha luz, ¿verdad? ¿Qué cuando vengan esas tentaciones? ¿Qué cuando vengan ese rencor ante los demás? ¿Qué cuando vengan las injusticias? ¿Qué cuando nos vengan a provocar? ¿Qué cuando nos inviten? Porque vivimos en una sociedad que está corrompida, ¿verdad? ¿Qué cuando nos inviten a hacer cosas que no es correcto? Tenemos que apelar a la palabra de Dios. Y es por eso que usted tiene que meditar en la palabra de Dios, en su devocional,
diario, escudriñe la palabra de Dios. Porque a medida que usted escudriña la palabra de Dios, usted tiene los argumentos para decir al enemigo, a esta vida que va en contra de la voluntad de Dios, está escrito. Es más, cuando venga esto, usted mismo dígase, está escrito. Está escrito, ¿verdad? ¿Qué hago con aquel con mi enemigo? Está escrito, Isaac, que tienes que amarlo. Pero no, está escrito, Isaac, que tienes que amarlo. Pero pues es que está escrito, Isaac, tienes que amarlo. Ay, ok. Tenemos que permanecer en la palabra. Y la última hermanos, que tenemos que practicar es practicar la palabra. La primera es permanecer en Dios. La segunda P es permanecer en la palabra. Y la tercera P es practicar la palabra. Hermanos, Jesús fue tentado en lo físico, en su poder, en la fama. Todo estos versículos nos muestran que fue tentado en lo físico, en poder y en fama. O sea, fue subiendo a nivel. Pero en todas ellas tuvo la victoria. Y esto no solo porque sabía las palabras, no solo porque se sabía la ley, ¿verdad?, del Torá, sino porque obedecía al Señor de la palabra. Y hace poco, hermanos, ahorita estoy llevando una materia que se llama Teología de la Educación. Y estábamos meditando cuáles son las características de una buena educación. Por ejemplo, ¿dónde usted entraría a una escuela? ¿Cuáles son las características que usted buscaría para entrar a una escuela para que usted obtuviera la mejor educación? Y estábamos meditando, ¿verdad? Hay algunos personajes que dicen, pues, el plan curricular, las instalaciones, los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Aquí está muy mal visto que entre uno al CONALEP y que entre uno al CETIS, ¿verdad? O uno que vaya aquí a la esquina en una universidad, bueno, le dicen, ¿verdad? Entre comillas, Universidad Patito, a que vaya a la universidad de la máxima casa de estudios en México, que es la UNAM, ¿verdad? Entonces, hay un autor que se llama, un hermano que se llama Roberto Casper, y él se hace esta pregunta: ¿cómo se determina si una buena educación es buena? Y este hermano es justamente un teólogo del seminario en Centroamérica, y él analiza todas estas partes, y su conclusión es que la educación se edifica en el individuo. Si la educación no se edifica en las capacidades del individuo, si no construye una persona que piensa, reflexiona y evalúa y sabe aplicar la información en su vida y entorno. Si esto no se cumple, no hemos llevado a cabo una buena educación. En pocas palabras, puede tener mucha información el alumno, pero si no lo aplica en su vida y en su entorno, si no lo aplica, es que no ha tenido una buena educación. Entonces, la educación, para tener una buena educación, no se basa solamente en los maestros, en las instalaciones y en el nivel, ¿verdad?, el prestigio, sino en llevar a cabo esa información a la vida personal y el entorno. Y me gustó mucho una frase que él dijo también, y pongan mucha atención. Dice, y esto es algo que me movió
y espero que también le mueva a usted. Dice, Dios evalúa el ser y el actuar de la persona, no su conocimiento. Dios evalúa el ser y el actuar de la persona, no su conocimiento. Y cuando lleguemos allá, hermanos, en la presencia de Dios por su gracia y por su amor y por su misericordia, claro sabemos que no es por nuestras cualidades, ¿verdad? El Señor va a decir, ¿qué tanto sabes? A ver, ¿te sabes todos los libros de la Biblia? ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Te sabes el gran mandamiento? ¿Qué dijo Pablo referente a esto? A ver, ya llevaste el discipulado, sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3. Ya llevaste el discipulado, ya fuiste al seminario, ya estudiaste teología sistemática, ya estudiaste doctrina cristiana. ¿Qué nos va a decir el Señor? ¿Qué va a evaluar el Señor en realidad? Nuestro actuar y nuestro ser, ¿verdad? Él nos va a decir, en base a nuestro actuar y nuestro ser, va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Él no va a evaluar nuestro conocimiento, si en realidad vengo de un linaje de la tribu de Leví, si en realidad desde que llegaron aquí los españoles, llegaron los judíos, se mezclaron con los aztecas aquí, con nuestra sangre, y en realidad tengo sangre de judío. No, Él va a decir, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu hermano, con tu vecino? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con el negocio que yo te puse ahí? ¿Verdad? ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Que sabemos que el Señor, por su gracia y por su misericordia, Él nos acepta, pero nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el conocimiento que sabes? Entonces, hermanos, vean lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, pero también Él sabía que no estaba solo, ¿verdad? Dios le había dado la victoria en este momento de tentación. Hermanos, Dios también está con nosotros hoy por medio de su Espíritu Santo, y Él nos da la victoria. No es tanto de nuestra capacidad lo que nosotros conozcamos, como este doctor dice, ¿verdad? No es tanta la instalación de a ver de qué iglesia vienes, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de estudios que tenías en tu iglesia? ¿Cuánta alabanza tenían? ¿Tenían media hora, una hora? ¿Verdad? ¿Cuánto estudiaban la Biblia? Es parte de, pero en realidad lo que nos da la victoria es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor ya ha dicho, ¿verdad?, que Él tiene la victoria. Hermanos, practiquemos estas 3P. Permanecer en Dios, permanecer en su palabra y luego practicar la palabra. Hermanos, la vida del discípulo de Jesús es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Si usted ha pasado por la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, sabe que sacar una carrera o un oficio es difícil, es de preparación, ¿verdad? Y en la vida cristiana es mucho más difícil seguir a Jesús. Es toda una vida de preparación, es sumamente difícil. Y en ocasiones, hermanos, las situaciones familiares, laborales, incluso económicas, críticas, incluso nuestra propia autosuficiencia, atentan a continuar a obedecer a Jesús.
Hermanos, nuestro Maestro, quien se despojó de sí mismo y se hizo como nosotros, entiende nuestras luchas diarias y nos muestra que permanecer en el Señor, permanecer en su palabra y practicar la palabra, Él nos dará la victoria ante toda circunstancia. Y recuerden, hermanos, que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo, en pocas palabras, no nos las vamos a acabar, como decimos en nuestro lenguaje, ¿verdad? En el mundo va a ser difícil, pero el Señor dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, tenemos una carrera así como este corredor, ¿verdad? Que hay circunstancias que lo van deteniendo, ¿verdad? Pero debemos de mirar, tenemos que poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos ha dado la victoria así como se la dio a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Es la única manera de permanecer y no desertar ante el discipulado. Los invito a que vayamos en oración, hermanos, porque que esto en realidad lo llevemos en práctica y lo tomemos con seriedad, porque así es como se debe tomar, ¿verdad?